De la información internacional y un título por lo menos que genera cierta curiosidad, que tiene que ver con, dice así, murió il capo di tutti i capi. Así es, Bernardo Provenzano, alias Tío Bernardo, alias El Tractor, tenía 83 años y murió en el hospital de Milán en el que estaba internado en grave estado de salud. Pero como decías, vamos a repasar un poco quién fue este personaje que es considerado uno de los mayores criminales de la historia de Italia. Porque ese título es de una película, ¿no? El capo di tutti i capi. Sí, y tanto es su vida de película que él nació en Corleone, que es una ciudad en Palermo, en Sicilia, que quedó inmortalizada a través de Vito Corleone, el personaje de El Padrino. Fue, como decíamos, uno de los principales criminales de la historia italiana, que estuvo a cargo de la Cosa Nostra, de la mafia siciliana, desde 1993 en adelante, ya que en ese año fue detenido quien era su socio, con quien realizó durante muchos años actividades delictivas y que incluso en toda la década del 80, de 1980 y principios de los 90, tuvieron a cargo lo que se llamó la Segunda Guerra de la Mafia, ¿sí? Contra el Estado y contra los otros clanes, que incluso llegó a asesinar a varios jueces antimafia que eran los que le seguían el rastro. Él estuvo prófugo durante 43 años. No es poco, porque acá decíamos cuando fue la triple fuga, que habían estado algunos días, que era difícil, 43 años es un montón. Así es, 43 años evadido de la ley, lo buscaban, no lo encontraban. Sabemos que las cosas vinculadas a la mafia no son fáciles de resolver en Italia. Hasta que fue detenido en 2006 en su ciudad, en Corleone. Fue llevado a la penitenciaría de Parma y allí comenzaron sus problemas de salud que lo llevaron a estar en coma durante varios años hasta que finalmente falleció. Y un dato curioso que surgió y que llamó la atención de todos los habitantes de Corleone, allí en Sicilia, fue que esta mañana las banderas del ayuntamiento aparecieron a media asta. Entonces, lo primero que pensaron fue que las autoridades locales le estaban rindiendo un homenaje a este personaje. Sin embargo, las autoridades tuvieron que salir rápidamente a aclarar que tener las banderas a media asta sí era un homenaje, pero a las víctimas del accidente de trenes de Puglia en el que murieron. Era una confusión, pasó todo junto. Claro, pero como esto apareció en el mismo pueblo en el que nació y en el que fue detenido Provenzano, pensaron que podía tener algo que ver. Bueno, finalmente las autoridades lo aclararon y dijeron que no, que esto fue un homenaje a las víctimas del choque de trenes. Antes de seguir, Gastón, vamos a dar paso a una información de último momento.